buenas noches. Como ven, nos encontramos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán y es que tenemos preparados dos programas muy interesantes sobre Estados Unidos. Nuestro primer invitado de hoy nos va a hablar sobre el descubridor de Estados Unidos. Él es Moisés Beltrán. Bienvenido, Moisés. Hola, buenos días. Háblanos en un primer momento sobre Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, mucha gente lo considera como conquistador, pero yo lo considero como descubridor, porque él lo que hizo es ir a Estados Unidos y visitar las tierras. Él inició su expedición con 600 hombres, la acabó con 4. Cuando estaba yendo desde Florida empezó, mientras que hacía todo su viaje, iban muriendo muchos y una tribu lo que hizo es cogerles y les iban a matar. Pero no solo cogieron a Cabeza de Vaca, cogieron a gente de otra tribu, al líder de otra tribu, y por la noche los iban a matar. Cuando los iban a matar, justo los amigos del jefe de la tribu, al que iban a matar, vinieron y rescataron al jefe de la tribu. También rescataron a Cabeza de Vaca. Mientras que los rescataban, el jefe le habían dado con una flecha en el corazón. Cabeza de Vaca era muy inteligente y tenía muy buenos conocimientos médicos. Y él se considera lo que hizo la primera operación a corazón abierto del mundo. Lo que hizo es sacarle la flecha del corazón, luego se curó, pudo vivir. Luego Cabeza de Vaca estuvo durante 8 años con los indios visitando las tierras y a igualdad, se portaba como un indio, se comportaba como un indio como ellos. Hasta que luego volvió a Florida, se encontró los españoles y luego él se fue a España. De ahí el rey que había, Carlos I, le dio, por haber hecho todo su trabajo, le dio de premio la presidencia de Buenos Aires, de Argentina. Una historia muy bonita y muy interesante. Sígueme contando, ¿cómo se desarrolló la colonización de Estados Unidos? Pues la colonización de Estados Unidos empezó con España, con Cabeza de Vaca, lo que acabamos de hablar, y cuando se enteraron los ingleses de que estábamos cogiendo dinero de Estados Unidos, ellos quisieron hacer lo mismo. Vinieron a Estados Unidos, cogieron fortalezas nuestras, una parte de nuestro dinero, y luego los franceses quisieron hacer lo mismo. Pero los franceses cogieron menos territorio que los ingleses. Cogieron Luisiana y Nueva York y ahí le pusieron ellos de nombre Nueva Ámsterdam. Más tarde los ingleses, en el tiempo transcurrido, habían conquistado muchos territorios. Habían conquistado Nueva Ámsterdam y le pusieron el nombre actual Nueva York. Inglaterra tiene una ciudad que es York y ellos le quisieron poner Nueva York, Nueva York. Luego los de Estados Unidos, los indios que habían ahí, se rebelaron contra los ingleses. Los españoles y los franceses lo hicimos con gran torpeza, ayudar a los indios a ganar la guerra contra los ingleses para que se fueran. Pero nosotros no nos dábamos cuenta de que al ayudarles perderíamos los territorios que tendríamos. Más tarde ganamos esa guerra y los ingleses se fueron, los franceses también, pero nosotros nos quedamos con una parte pequeña, nos quedamos con Florida. Luego, un poco más tarde, nosotros, como Florida estaba muy lejos, se decidimos vender a Estados Unidos por el ridículo precio de 5 millones de euros y en todo caso Estados Unidos no nos quiso pagar. Muchas gracias, Moisés, por contarnos de forma reducida y resumida la historia de Estados Unidos. Gracias a ti y la información te doy. Seguimos hablando de Estados Unidos y qué mejor que hacerlo con Teodora Beltrán, que ella misma ha viajado allí, ¿verdad? ¿Qué te parece, Teodora? Me ha parecido un país muy bonito y también está muchísimo más avanzado que España, porque cuando yo voy a las atracciones o para entrar al parque,
pues las entradas no me las dan en un papel, me las dan, pues en principio te tienes que hacer una huella, tienes que hacer una tarjeta y también si no tienes un smartphone no puedes entrar allí para comprar los pases rápidos porque los pases rápidos los tienes haciéndoles una foto a la pantalla y pues está, como digo, más avanzado que España. Y algo que también cambia son los horarios, ¿no? ¿Cómo son allí? Sí, los horarios son muy diferentes a los de España porque allí desayunan por lo menos a las 6 o las 7 y aquí pues en fin de semana por ejemplo se suele desayunar a las 11 o a las 10 y allí se come a la hora que desayunamos nosotros, a las 11 o a las 12. Allí, o sea, aquí más o menos los restaurantes se abren a la 1 o a las 2 y ahí ya están cerrados. También los horarios de los parques aquí abren a las 11 o a las 12 y allí pues abren a las 7 o a las 8. Muchas gracias, Teodora, por contarnos tu experiencia, que es muy útil, sobre todo para los que no han viajado hasta allí. Gracias. Gracias, información te voy. Hablamos ahora con Mónica Gisbert, quien también ha viajado mucho por Estados Unidos. Cuéntanos tu opinión sobre Estados Unidos. Bueno, viajando a través de Estados Unidos he podido conocer que es una nación con una gran diversidad natural, geológica y cultural. Es el tercer país del mundo con mayor superficie. Se encuentra en la zona media de Norteamérica e incluye un amplio abanico de paisajes, desde las playas tropicales de Florida hasta los picos alpinos de las montañas rocosas. A pesar de ser pues, relativamente joven, ya que se independizó de Gran Bretaña en 1776, ha contado con un ascenso meteórico en cuanto a importancia mundial y en concreto los avances de los últimos 100 años la han posicionado como líder tanto tecnológico, económico y militar. Es la primera potencia, ¿no?, a nivel mundial. Sí. Y bueno, está formado por 50 estados, además de poseer otros estados asociados, y se divide en 6 grandes regiones. Una de las regiones es la de Nueva Inglaterra, donde están los estados de Connecticut, de Maine, y es la región con mayor historia, ya que fue el lugar donde los primeros colonos del llamado Nuevo Mundo se asentaron allí y formaron un núcleo cultural, intelectual y también económico que duró incluso 200 años. Otros de los estados que también he conocido y me gustan mucho son pues Nueva York, Nueva Jersey, que forman parte de la región del Atlántico Medio y fueron pues, grandes potencias industriales en el siglo XIX y por eso ahora han dado lugar a ciudades pues, tan importantes y conocidas como son Nueva York o Filadelfia. También tenemos totalmente diferente los estados del sur, que incluyen pues, Florida, Luisiana, Mississippi. Tienen un estilo de vida pues, más relajado, el clima es más templado y por eso atraen a muchos turistas que buscan pues, el calor y las playas. Luego la zona del oeste medio incluye los grandes lagos, el río Mississippi, es una zona muy fértil, entonces se le conoce como el granero de la nación. La zona del suroeste es muy conocida por las películas del lejano oeste, de indios y vaqueros que reflejan pues, los desiertos y las praderas que tiene esta zona, donde están los estados pues, de Texas, de Nuevo México y de Arizona, entre otros. Y uno de mis favoritos es pues, el estado de California, que se encuentra en la costa oeste de Estados Unidos, y allí pues, tienes playas muy extensas, con un estilo de vida muy al aire libre, muy enfocado al deporte y también pues, lo que es la meca del cine con Hollywood y la ciudad de Los Ángeles, donde están todas las estrellas. Hay mucha diversidad, como bien dices, sí. Y si va alguien con habla hispana únicamente, ¿se puede defender allí en Estados Unidos perfectamente o no? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Además, es una sociedad multicultural y está formada por diversas razas, diversas culturas y tienen pues, todo tipo de
de nacionalidades que conviven juntos en un mismo país, por lo tanto no hay ningún problema. Aún así hay diferencias entre Estados Unidos y España. ¿Cuáles dirías que son? Sí, bueno, entre las principales diferencias yo diría el estilo de vida. En Estados Unidos la principal fuente de entretenimiento es el deporte, les encanta el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y ven también muchos programas enfocados al deporte, películas que reflejan su estilo de vida e incluso esos temas de las películas o los programas luego son temas de debate entre amigos y entre familiares. Aquí en España también, pero allí más, ¿no? Sí. También la música es diferente, a que allí tienen pues, la influencia de ese tipo de culturas, ha hecho que nazcan pues, estilos como el gospel, el rock and roll, la música country, que tienen mucha aceptación allí y aquí quizás no tanta. También destacaría pues, el consumismo, es una sociedad muy consumista y encuentras pues, todo tipo de centros comerciales, de tiendas que ofrecen ofertas, descuentos para invitar al consumidor a consumir y al final todo eso pues, conlleva a que la sociedad esté basada un poco en lo material y un poco en el éxito material en ese sentido. Aún así nos recomiendas ir, ¿no?, a Estados Unidos. Sí, a pesar de las diferencias que puedan haber, es una nación muy bonita, como te he comentado, tienes todo tipo de parajes salvajes, desde montañas para quien prefiera pues, actividades deportivas o playas con zonas más tranquilas y para tomar el sol. Eso sí, la alimentación es un poco diferente y más comida rápida, no tan... Tenía que haber algo negativo, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Teodora, por tu aportación. De nada, hasta luego. Hablamos ahora con Dakota Grass, por cierto, un nombre muy americano que nos va a hablar sobre aspectos más concretos. Por ejemplo, Dakota, ¿cómo es el sistema sanitario y la seguridad social allí en Estados Unidos? Allí la seguridad social es pública, lo único que solo entran pensiones, no se encargan de lo que es en sí la sanidad. Por un lado, las cuotas que pagan las empresas allí son de un 6,5%, mientras aquí en España es un 33%, y además cada trabajador aporta su 6,5%. La sanidad en sí es privada en la medida en que cada persona o cada ciudadano tiene que buscar su seguro de sanidad para poder... para que a la larga no sea tan caro, para que les puedan... salga rentable, sí. Claro, exactamente. ¿Y cómo son las vacaciones? ¿Son como las de aquí, en España? Para nada, la verdad. Si comparamos las vacaciones de allí con las de Europa, la verdad es que no tienen nada que ver. Mientras aquí tenemos unos 30 días de vacaciones, el equivalente a un mes, allí la media son unos 10 o 15 días. Incluso no es raro los trabajadores que ni tienen vacaciones. O sea, que trabajan mucho más. ¿Las propinas también son así? Bueno, las propinas la verdad es que es todo lo contrario, es que vamos al revés. Allí más o menos aportan un 15% de propina. Es una barbaridad aquí. Sí, aquí eso no es lo normal. Y además, aunque no sea obligatorio, ellos se sienten como ofendidos o incluso llegan a enfadarse por no dar esas propinas, porque es la mayoría, bueno, una gran parte del sueldo de ellos, la componen las propinas. Si no das propina está mal visto, por así decirlo. Exactamente, sí. ¿Y cómo es la religión, mayoritariamente? Mayoritariamente sobre un 55% de la población es protestante. Luego ya hablamos de un 25% o así es católica, un 3% es judía también. De hecho, Nueva York es la población con más población judía del mundo. Y también hablaríamos de un 4% de población musulmana y budista. Pero lo de Nueva York sobre los judíos llama muchísimo la atención. Son unos 2 millones de judíos. La verdad que sí. ¿Y la composición racial también es tan variada? La composición racial son mayormente blancos en un 80%.
Después hablaríamos sobre un 14% de la población serían hispanos y latinos también. Sobre un 13% serían la población negra. Y por último, así, los que menos porcentaje ocupan serían los asiáticos, el resto sí que lo sería. Bueno, Dakota, gracias por darnos tantos datos tan concretos. Nada, gracias. Finalizamos esta última parte del programa, como siempre lo hacemos, con el propio Pedro Beltrán. Bienvenido. Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir a nuestra casa. Bueno, hoy tenemos aquí un despliegue muy americano, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos. Sí, el despliegue siempre tiene que ver con el país del que hablamos y preparado con mucho cariño, por el cariño especial que tengo por Estados Unidos, igual que por otros muchísimos países. Cuéntanos esta colección que tenemos aquí. En el centro, presidiendo, tenemos 3 banderas de Estados Unidos. Tenemos las memorias de Barack Obama, un libro, Sueños de mi padre, que es un libro leído por el propio Obama. Son 4 CDs estupendos en que Obama nos muestra su extraordinaria capacidad oratoria, lo bien que sabe hablar y lo bien que se expresa. Hillary Clinton, que también tiene una excelente capacidad oratoria y que quizás sea la próxima presidenta de Estados Unidos, es otro libro suyo sobre memorias vivas, es su historia, su propia historia. Un documental de Barack Obama, una historia tan singular como Barack Obama, un padre negro, una madre muy especial, que se trasladó a vivir con un indonesio después de que el padre la abandonara en Indonesia, en un país musulmán. Muy interesante este documental. Una película sobre George W. Bush, que es el anterior presidente de Estados Unidos, antes de Obama, el famoso de la invasión de Irak, con Aznar y Tony Blair, etc. Y ha habido 2 Bush, está el anterior George Bush, que es el padre, y George Bush hijo. Ahora tenemos otro candidato que es el hermano de este, Jeff Bush, que quizás pueda ser candidato republicano, puede que sí, puede que no. Música, no puede faltar la música, porque sabes que me encanta la música, y la ópera es un medio genial de expresión de sentimientos, de expresión de la historia. Y estas óperas son además modernas, son de compositores vivos. Hoy tenemos a Philip Glass con Einstein on the Beach. Einstein es un científico alemán que se nacionalizó estadounidense, se fue a vivir a Estados Unidos y adquirió la nacionalidad de Estados Unidos porque era judío y fue perseguido, lógicamente. Y nos habla del propio Einstein y de su vida. Nixon in China hace referencia al viaje de Nixon a China, es una ópera de John Adams, también un tema muy actual o muy reciente. La muerte de Klinghoffer, de John Adams, no puede ser un conflicto más reciente y actual, porque es un conflicto de todos los días, que es el conflicto entre los israelíes y los palestinos. Hace referencia a un atentado en 1985, cuando fue secuestrado un crucero turístico que salía de las pirámides en Egipto, y secuestraron los palestinos, 4 miembros del Frente de Liberación Nacional de Palestina, a varios pasajeros judíos, estadounidenses e ingleses, y mataron, asesinaron a Klinghoffer, que iba en una silla de ruedas, era un judío, y lo echaron al mar. La ópera se llama así, La muerte de Klinghoffer, y es una ópera muy actual, por supuesto, en el tema. El año pasado hubo una nueva producción en el Metropolitan de Nueva York, muy interesante. Seguimos con más películas. Esto ya no digo películas porque estas óperas también han sido filmadas en el cine. De La muerte de Klinghoffer hay una espléndida película. La Dama de Oro es una película muy reciente, de exhibición en los cines solamente hace un año, y a mí me ha interesado traerla aquí porque el protagonista es un abogado de Estados Unidos. ¿Sobre qué trata? Sí, esta película trata sobre las pinturas, una pintura de Klimt concretamente, y la reclamación de esa pintura porque los nazis se la habían quitado a unos judíos, y muchos años después un abogado de Estados Unidos reclama esa pintura, pero es que es un abogado muy especial, o por lo menos muy especial para mí, porque se llama Ronald Schoenberg y es nieto de otra persona que tenemos presidiendo ahí, que es Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg es uno de los mejores compositores de la historia, es un compositor judío que también se nacionalizó estadounidense huyendo de los nazis, y este hombre, Ronald Schoenberg, es su nieto. Es muy buena la película, muy brillante, y muestra lo que es la abogacía en Estados Unidos y toda la importancia que tiene el fenómeno judicial en Estados Unidos. Al lado tenemos una película también reciente con Leonardo DiCaprio sobre Edgar, es Edgar Hoover, el máximo representante del FBI, muy bien hecha también. Siguiendo con películas,
Soldado Azul es una película muy especial, con una gran importancia histórica, porque trata de la masacre de los cheyennes por parte de los americanos. Los americanos fueron muy bestias, y los ingleses también, más bestias todavía que los españoles en la colonización. Y esta película muestra imágenes de cómo masacraron un pueblo completo de cheyennes, cómo violaron a las mujeres y cómo mataron a todas las mujeres y todos los niños. Es verdaderamente espectacular. Pancho Villa, ¿qué tiene que ver aquí Pancho Villa? Porque es una cosa muy poco sabida, que la única vez en la historia que ha sido invadido Estados Unidos es por Pancho Villa. Es decir, el ejército de Pancho Villa penetró en Estados Unidos, en una de las localidades del sur, e invadió. Después de eso, lo único que ha ocurrido es el famoso atentado de las Torres Gemelas, que no es una invasión, fue un atentado. Sí. Y esta película además tiene a Antonio Banderas, muy bien hecha, y es muy curiosa porque está filmado Antonio Banderas y Pancho Villa como protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que Pancho Villa fue pagado por Hollywood para filmar una película él mismo sobre su vida, y él actuó en la guerra. Es muy interesante y muy curiosa. Siguiendo Alas de Historia de España, porque Estados Unidos fue parte de España, una historia de los Estados Unidos, Florida, que como antes nos decía mi hijo Moses, lo vendimos a Estados Unidos por 5 millones, que además, como ha dicho muy bien él, no nos lo pagaron. Los Reagans, uno de los presidentes de Estados Unidos. Cabeza de Vaca, espléndida película mexicana que ilustra sobre este explorador y descubridor tan poco conocido, porque es mucho más conocido Hernán Cortés y Pizarro, que fueron además sanguinarios y masacraron a mucha gente. Cabeza de Vaca, por lo en contra, se integró con los indios, vivió con ellos, estuvo 8 años. Muy interesante también esta película. Cristóbal Colón, el descubrimiento de América en ópera, una ópera de Franchetti. 500 naciones, de Kevin Costner, sobre las 500 naciones que había en Estados Unidos y en América del Norte cuando llegamos los europeos. Una historia de América. Mark Rothko, que tenemos también aquí un cuadro. Mark Rothko es el pintor abstracto estadounidense más famoso. Seguimos con música. Leonard Bernstein, que es el mejor director de música que ha tenido Estados Unidos en el siglo XX y además un gran compositor, una sinfonía judía y una ópera, Candide, sobre el tema de Voltaire. Otro gran compositor americano, Elliot Carter, que murió hace muy poco tiempo, en 2002, a la friolera de 103 años de edad. Todavía con 100 años seguía componiendo, la última obra la compuso con 102 y es un compositor muy interesante también, que celebró su cumpleaños, su 100 cumpleaños, por cierto, con nada menos que con Daniel Barenboim dirigiendo una de sus obras. Tenemos 2 discos de Carter. Corigliano es uno de los grandes compositores estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, la Sinfonía número 1 dedicada a las víctimas del SIDA, también un tema muy actual. Y hemos traído cine con Hitchcock, por supuesto, Woody Allen y, como no, Kubrick y la famosa 2001 Odisea en el espacio. Y por cerrar, una serie de presidentes de Estados Unidos, es decir, los presidentes de Estados Unidos en el cine. Hemos traído algunos, hay muchas películas sobre presidentes. Una serie sobre John Adams, que es el segundo presidente de Estados Unidos. Aquí pasamos ya a Jefferson, otro de los grandes. Lincoln, por supuesto, famosísimo. Un libro de Kennedy. Tenemos a Truman, que es el famoso presidente que lanzó la bomba atómica sobre Estados Unidos. Eisenhower, que es el presidente de la invasión del día D, me refiero cuando la famosa invasión de Normandía, no era presidente entonces, pero es el que dirige la invasión y más adelante, en 1952, fue elegido presidente de Estados Unidos. Una película de Kennedy y una serie sobre Kennedy y Nixon. Este es el despliegue que hemos preparado. Se podrían haber traído muchísimas más cosas, pero el espacio es muy pequeño de todo lo que podríamos traer. Nos recomiendas ver todo esto, ¿no?, para adentrarnos aún más en lo que es Estados Unidos. Evidentemente hay películas aquí espléndidas, todas las que he traído son de amplia recomendación. Muy especial la de Soldado Azul, sobre el tema de la colonización española, las diferencias, diría yo, de la colonización española con la colonización americana. Háblanos un poco de estas diferencias, ¿no? Sí, porque los españoles tenemos muy mala imagen en esto, y las películas nos las han hecho ellos, además. Quiero decir, porque nosotros no tenemos películas nuestras sobre nuestra colonización, hay una Hijos del Viento, en fin, muy poca cosa. El Dorado, también de Carlos Saura, que es una película excelente. Sin embargo, hay muchas películas inglesas y americanas críticas con nuestra colonización de Sudamérica y de Centroamérica. Nosotros no hemos hecho películas en contra de la colonización de los ingleses, pero es que ellos, como decía antes, fueron muchísimo más salvajes. La diferencia de los españoles y los ingleses básica es que nosotros nos integramos con las indígenas. Bueno,
podemos decir integramos o nos acostamos con ellas, empezamos a tener hijos y creamos el mestizaje, que es lo que existe hoy en México. Pero veamos la diferencia de México a Estados Unidos, que son países que están uno al lado de otro. En Estados Unidos la población indígena se masacró totalmente, es decir, no hay matrimonios mixtos, nunca, ni parejas mixtas entre colonizadores ingleses y los indígenas que había en Estados Unidos, simplemente los mataron. Algunos los mataron no solo masacrándolos a pistola, con epidemias que provocaron ellos mismos. Por ejemplo, hospitales en cuarentena cogían mantas llenas de viruela y se las entregaban a poblados indios y iban muriendo unos detrás de otros. Eso nosotros, los españoles, no lo hicimos, no digo que fuera maravillosa nuestra colonización. Otra diferencia básica, la religión. Nosotros nos interesó llevar el mensaje religioso. No soy un extraordinario defensor del catolicismo diciendo que sea la única fe o la fe verdadera, por supuesto que no, pero es mejor religión que la que tenían ellos, sin duda, con los sacrificios humanos. Pero es que a los ingleses la religión les importaba, les daba igual, les era indiferente. Ellos lo único que querían era dinero y territorios, no les importaba nada más. Con lo cual hay unas diferencias enormes entre la forma que tuvimos nosotros de hacer la colonización de la que tuvieron los ingleses, aparte que ellos entraron más tarde también, habían pasado por lo menos 150 o 200 años y el criterio ya era otro. Y eso, que es historia de hoy, es vida de hoy, porque la población, la composición racial que tiene México no tiene nada que ver con la que tiene Estados Unidos, y no solo la composición racial, sino que las estructuras pasadas todavía persisten en muchos puntos de México, de Perú, de Bolivia, las estructuras, las convicciones, las creencias, las costumbres, y en Estados Unidos no. En Estados Unidos, ¿qué costumbres hay indígenas? Tanto masacraron a los indígenas que tuvieron que traer negros de esclavos, porque no les quedaba población local. ¿Por qué hay negros en Estados Unidos? No estaban allí los negros, mucha gente piensa que los negros estaban allí, claro que no, los negros los trajeron de África. Primero se cargaron a los indios, porque eran indios, los cheyennes, los sioux, los apaches, los moicanos, se los cargaron a todos, y una vez que los habían masacrado y resulta que necesitaban mano de obra barata, pues la trajeron de África. Es que además los negros les costaba más morirse, eran más inmunes a las enfermedades. Bueno, Pedro, podríamos seguir hablando un montón de Estados Unidos, sabemos que es un tema que da para mucho. La semana que viene hablaremos más. Lo haremos la semana que viene porque, como les hemos dicho al principio del programa, vamos a continuar hablando sobre las próximas elecciones que van a tener lugar en 2016. Lo dicho, volvemos la semana que viene. Hasta entonces.